Sin duda, una de las actividades más comunes de los usuarios de drones como hobby o profesionales es la filmación o fotografía aéreas. Es una experiencia fantástica ver las cosas y los paisajes de tu entorno a vista de pájaro. Tener una cámara en el aire es una herramienta estupenda para aquellos a los que siempre les ha atraído la fotografía y el vídeo, expandiendo enormemente sus posibilidades. Por otro lado, el 90% de los drones que se comercializan, grandes o pequeños, ya incorporan cámaras más o menos buenas que permiten iniciarse en este fabuloso hobby. Vamos a introducirnos brevemente en el mundo de las cámaras que se usan para este tipo de actividad, y más adelante retomaremos el tema para dar algunos consejos. Casi todos los rangos de drones que analizamos en los primeros vídeos tienen modelos con cámara incluida. No es que sean cámaras muy buenas, pero ya te permiten tener una herramienta para al menos practicar algunas tomas básicas y hacernos una idea de las posibilidades. Aparte de las que algunos llevan ya de serie, las cámaras que se suelen usar en los drones baratos son cámaras deportivas, pequeños dispositivos con más o menos funciones con forma de cuadrado o caja de apenas unos centímetros. Hay muchos canales de gente muy especializada que hace reviews, análisis, tutoriales de cámaras deportivas, por lo que no iremos demasiado lejos con nuestras explicaciones. Pero sí contaremos los conceptos básicos que has de tener en cuenta. Los parámetros a considerar en una cámara deportiva dependerán enormemente del interés y de lo meticuloso que seas en tu hobby, además de tu presupuesto, claro está. Pero de entre ellos los más importantes son la resolución y los FPS. Lo explicamos. La cámara consiste en un contenedor de plástico que aloja una o más placas electrónicas y un grupo de lentes que constituyen el objetivo. Las lentes están montadas sobre un dispositivo llamado sensor, que es el encargado de recibir la luz captada por el objetivo y digitalizar esas señales para ser registradas en la memoria interna o en la tarjeta. Las partes claves entonces son el objetivo. La calidad constructiva de las lentes y su material influye en el resultado final al captar la luz y llevarla al sensor. El sensor. La clave de un buen sensor es la cantidad de luz e información que puede captar, como hemos visto. Este valor se da normalmente en megapíxeles, esto es, cuantos más megapíxeles pueda registrar el sensor, mayor y mejor será el resultado final. La placa procesadora o chipset, como lo conocen algunos. Su capacidad de proceso y su velocidad en bits por segundo serán también determinantes a la hora de registrar y procesar toda la información. Todo lo anterior se traduce en que una cámara sea capaz de ofrecer mayor resolución y una mayor cantidad de FPS. La resolución del vídeo que grabes con tu cámara, dependiendo de los componentes como hemos visto, podría ser... A todos estos valores se les llaman HD, Full HD y Ultra HD. La última de las resoluciones se le suele llamar 4K. 4K es una resolución muy alta, con mucho detalle, pero que pocos dispositivos pueden reproducir, pues se necesita que el dispositivo reproductor tenga capacidad para esa resolución. Lo último que se está introduciendo es la resolución 8K, limitada de momento a los estudios profesionales. Lógicamente, a mayor resolución, mayor capacidad de almacenamiento necesitas, y de esto hablaremos luego. A continuación, el factor a tener en cuenta es la tasa de fotogramas por segundo, que podemos captar con fluidez. El ojo humano capta imágenes en movimiento debido al fenómeno conocido como persistencia de la visión, o POV por sus siglas en inglés. Un rango de fotogramas por segundo o FPS muy bajo nos proporcionará sensación de vídeo a trompicones, muy poco fluido, y uno más alto nos dará fluidez y capacidad para crear vídeos en cámara lenta o slow motion. Para el ojo humano, la tasa de FPS básica es de 24.9 FPS. Las cámaras deportivas ofrecen rangos de 15, 30, 60, 90 y hasta 120 FPS, dependiendo de la resolución a la que trabajemos y de los componentes que hemos visto antes. Muchas cámaras comerciales permiten casi todos estos rangos hasta el 4K, pero cuidado, muchas cámaras consiguen este 4K mediante un algoritmo de interpolación, es un truco de software, con lo que realmente no ofrecen esa resolución de forma nativa. Tendrás que fijarte en el chipset que montan y el sensor que lleven para asegurarte de esto. Lo que capta la cámara se guarda normalmente en tarjetas de memoria tipo microSD. Ya las conoces porque seguro que tienes algunas en tu casa.
Las tarjetas microSD ofrecen una capacidad de almacenamiento que oscila entre los 2 GB hasta los 128 GB. Uno de los factores que has de tener en cuenta a la hora de hacerte con una para tu cámara, aparte de la resolución que estés utilizando y que hará que tus vídeos ocupen más espacio, es la tasa de transferencia de información. Actualmente las tarjetas, aparte de su capacidad, tienen otro parámetro que se llama clase. Tienes diferentes tasas de transferencia según la clase, como es de esperar, y lo ideal para tus vídeos serán las tarjetas clase 10, con una tasa de transferencia de 10 megas por segundo. Grabar con una cámara desde un dron en vuelo puede ser muy satisfactorio o muy frustrante, dependiendo no solamente de la cámara que uses, sino de otros factores. Por ejemplo, son muchos los drones que incorporan la cámara de fábrica insertada en el chasis. Las cámaras de estos drones baratos, aparte de tener el problema de la resolución que ofrecen, desde 720 a 1080 algunas, no tienen la capacidad ni la calidad de componentes de una cámara deportiva, lo que se traduce en una baja calidad de los vídeos que puedes grabar. Pero el peor de los efectos que vas a comprobar en tus resultados es el efecto de aguas o gelatina en las imágenes captadas. Las hélices del dron giran a varios miles de vueltas por minuto, lo que crea en muchos casos vibraciones que se extienden a lo largo de todo el chasis y que alcanzan a los sensores, incluidos los de la cámara. En las cámaras integradas de drones baratos no existen estabilizadores ni dispositivos para absorber la vibración, lo que crea el molesto efecto. Hay algunos casos en drones más caros y semiprofesionales en los que sí se mitiga este efecto mediante varios sistemas vía software o hardware. El primero de los accesorios que se suele incorporar en los drones para mitigar el efecto es el soporte antivibración. Consta de dos placas de materiales como plástico, aluminio o fibra de carbono unidos entre sí por unas piezas de goma. Dichas piezas son las encargadas de absorber las vibraciones de la estructura para que no se transmitan a la cámara. Son bastante baratos y dan bastante buen resultado. Si tienes un dron con capacidad para montar cámaras deportivas, es una de las más baratas y mejores soluciones. El problema que presentan es que suelen ir solidarios con el chasis del dron, lo que significa que tu vuelo oscilará siguiendo el movimiento que le des a tu dron. Este problema se soluciona con un cardán o gimbal motorizado. Es una extensión del dispositivo que hemos comentado antes, solo que incorpora 2 o 3 motores controlados electrónicamente, con sus propias placas que disponen de giroscopios o acelerómetros. La misión del gimbal es hacer que la cámara mantenga la posición horizontal, pero también te da el juego de poder moverla en 1 o 2 ejes adicionales usando los canales auxiliares de tu emisora. Uno de los factores que influye mucho a la hora de crearte el efecto gelatina es el estado de las hélices. Esto debería formar parte de tu chequeo prevuelo y además debes mantenerlas perfectas, sin rayaduras o mellas. Es recomendable limpiarlas de vez en cuando con bastoncillos de algodón y alcohol. El estado de los motores y los ejes también influye en el resultado de las grabaciones. Un motor dañado o un eje afectado incrementarán las vibraciones de la estructura, crearán un vuelo más errático y darán al traste con tus planes de grabación. En resumen, podemos decir que los sistemas mecánicos del dron son los que en definitiva determinarán al final el resultado de las incursiones en el cielo y de tus grabaciones a vista de pájaro. Más adelante en otro vídeo os daremos consejos de cómo grabar casi como un profesional, pero para que podáis hacerlo es importante tener en cuenta todo lo que hemos dicho. Hasta el próximo vídeo.